piensas, Amaral? Pues es que, por ejemplo, regresando a la familia, tú qué le llevas, tú que me estás escuchando, qué le llevas a tu familia, a tu esposa, en el caso del esposo o de la esposa, qué le llevas a tu pareja, la animas, le ayudas, le dices de vez en cuando un te amo. A veces nosotros necesitamos que nos digan te amo, o a veces que nos digan, ¿sabes qué? Aquí estoy. Pero nosotros a veces nos cegamos en nuestro trabajo, en nuestros problemas, y en vez de llegar con una sonrisa, llegamos y lastimamos a los que están a nuestro alrededor y decimos cualquier palabra sin sentido que lastima, ¿no? Sí. Sí. Muchas veces a veces pensamos que decimos cosas para su bien o cosas así, sin embargo estamos lastimando cuando no es algún beneficio o algo así. Y pues a veces tenemos que pensar lo que decimos o cómo decirlo para no lastimar a la persona con el fin de destruir. Ok. Vamos a hacer una pequeña pausa, amigo, no se despegue de su televisor. Vamos a hacer una pequeña recomendación de este programa. Recuerde, estamos hasta lo último de la tierra. No se despegue de su televisor. Y recuerden, amigos, que para nosotros es muy importante que usted deje sus dudas, sus comentarios o cualquier pregunta que tengan. A su disposición ponemos el correo electrónico tv.hastalultimodelatierra@yahoo.com.mx. O si lo prefieres, podemos recibir tus llamadas al teléfono 314-33-424-56. ¡Ey, atentos! Entre las primeras 50 llamadas o correos electrónicos que nos manden, se les obsequiará una playera o un CD de música cristiana. Y no se les olvide que se les hará llegar hasta la puerta de su casa. Que sigues con nosotros, recuerda que el tema del día de hoy se llama Vale tu palabra, y de eso estábamos hablando, de que debemos de darle valor a nuestras palabras, porque con la palabra podemos bendecir o maldecir, construir o destruir, afirmamos o confundimos, enseñamos o desviamos. A ver, chicos, ¿qué nos pueden decir al respecto? Pues, por ejemplo, cuando habló el pastor sobre bendecir y maldecir, una vez no se da cuenta cuando habla, y también puede depender mucho del tono o la forma que lo dices. Por ejemplo, también con los sarcasmos, cuando tiras una indirecta o algo así, pues ahí sí, pues puede Que llegar casi a no se da entre chavos, ¿eh? No, nada de eso. Ahora, cuando hablamos de construir, si construimos o destruimos, es cuando hablamos y no nos damos cuenta si estamos edificando a una persona o lo estamos lastimando más de lo que ya está, le estamos, se podría metiendo el dedo en la llaga. O a veces consciente también, todo bien, no nada más de manera inconsciente, a veces lo hacemos con toda la intención. Y cuando hablamos de afirmamos o confundimos, lo que comentaba el pastor, muchas veces lo haces para tu conveniencia. Y esto sucede mucho dentro de las iglesias, arriba de un púlpito. A veces lo haces para mantener a la gente en ese lugar por intereses propios. Confundes y no afirmas en lo que debe de ser la palabra, en la palabra de verdad, en Cristo. ¿No? Sí, o también, por ejemplo, en el punto de si enseñamos o desviamos, ahí aplica en todos los ámbitos. O sea, por ejemplo, desde los papás, ¿no? Sí. Tus palabras que hablas a tus hijos realmente son para enseñar, o es de los papás que últimamente sí le aplauden al niño, ay, mira qué bonito se ve con el cigarro, y a ver, un traguito de cerveza. Realmente estás enseñando a tu hijo, o entre nosotros, ¿no? Los mismos chavos, y de pronto que realmente enseñamos o estamos ahí como que sacando al amigo para hacer cosas que de antemano sabemos que pues, no están bien. Entonces de ahí la importancia y el valor de nuestras palabras. O cuando ves que tus hijos chiquitos empiezan a decir sus primeras groserías y se las festejas como si estuvieran diciendo algo muy sabio. Ah, mira qué bonito se oyó diciendo tal grosería. Y ahora que crece ya no sabes cómo taparle la boca, ya ni con jabón lo callas. Bien, vamos a continuar. Ahora quisiera tomar un punto importante también, que es ahora acerca del valor de la palabra de Dios. ¿Qué tanto valoramos, qué tanto consideramos lo que verdaderamente importa la palabra de Dios? Quiero que vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 37. Quiero darles esto como ejemplo y ustedes me ayudan para darle más valor a la palabra que vamos a hablar. Dice la Escritura, porque no es una palabra útil para vosotros, ciertamente es vuestra vida. Por esta palabra prolongaréis vuestros días en la tierra a donde vosotros vais, cruzando el Jordán a fin de poseerla. Dice aquí
por esta palabra prolongaréis vuestros días en la tierra a donde vosotros vais. Esto entonces nos da una enseñanza, que la palabra del Señor, la palabra de la Biblia, la palabra de Dios, va a prolongar nuestros días. Nos va a hacer personas que podamos vivir, primero, verdaderamente vivir y prolongar nuestra vida. O sea que vamos a vivir más años, sí, vamos a vivir los años que Dios estableció para el hombre. Entre más adentro estás de la palabra, del conocimiento de Dios, tu vida va a ser llevada en el paso que Dios dijo, hasta el término que Dios dijo. Porque algunas veces escuché yo a un pastor que dijo, el pecado avejenta, y mire que sí es cierto. El pecado avejenta, ¿por qué? Porque estás totalmente fuera de la palabra de Dios, tus días se acortan. ¿Por qué? Entre el desorden, una vida sin un propósito, una vida totalmente desviada, en todos los desórdenes que pueda llevar, cualquier desorden, no quiero marcar nada, pero entre ellos puede entrar alcoholismo, drogadicción, en fin, un montón de cosas más. Esto te va acortando los días, pero si nos metemos a la palabra de Dios, al conocimiento de Dios, nuestros días van a prolongarse, eso dice la Biblia. Sí. Entonces, las sendas de los violentos. Aquí cabe mencionar o resaltar que nosotros no somos violentos. Como por ejemplo, bueno, en este caso, ¿tú qué opinas, Toy, acerca de este versículo? Bueno, de que estando en el Señor, siguiendo su palabra, que es una palabra de edificación, nos hace guardarnos, no ser gente violenta, de que queramos arreglar todo de vueltas antes de hablar claramente. Sí, dice, alguien predicó en alguna ocasión, o muchos predicó en alguna ocasión, que la Biblia dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Sí dice eso la Biblia, pero no quiere decir que nosotros somos violentos, que estamos arrebatando el reino. Primero quiero aclararles que el reino ya fue entregado, porque dice la Escritura que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el reino de los cielos ya nos fue entregado a nosotros, a los hijos de Dios. Entonces, por consecuencia, si nosotros tenemos el amor de Dios y nosotros tenemos dominio propio y los frutos del Espíritu, entonces vamos a entender que no somos violentos, que estamos arrebatando el reino de los cielos. Los violentos, la Biblia habla de los violentos como alguien que puede ser violento o físicamente, o verbalmente, o sexualmente. Entonces, yo quisiera preguntarle a los cristianos que nos ven, ¿de qué clase de violento eres para estar arrebatando el reino? ¿O lo estás arrebatando de una manera física, o verbal, o sexual? Porque eso es lo que dice la Escritura. Vámonos al original, al griego, y eso dice. Entonces nosotros no tenemos que ser agresivos para arrebatar lo que ya nos fue dado. O si el Señor viene y nos dice, este es el reino para ustedes, ¿qué tienes que arrebatar si ya no lo dio? Dice que los violentos lo arrebatan. ¿Quiénes son los violentos? Los que vienen y agreden el reino, los falsos ministerios y los falsos ministros. Son los que están arrebatando el reino con violencia, y en sus tres diferentes maneras, porque lo dice la Biblia, o de manera verbal, con las falsas enseñanzas, con la falsa educación como cristianos, o de manera agresiva físicamente, o de manera en una agresión sexual. Eso es cierto. Entonces vamos aclarando esto, nosotros no somos violentos, y si el reino de los cielos sufre violencia es porque hay unos que sí están violentando el reino de los cielos, pero nosotros somos los dueños, somos coherederos junto con Cristo del reino. Entonces nosotros no somos esos violentos. ¿Está claro? Sí. Ok. Continuando con lo de el valor de la palabra de Dios, en el libro de Salmos, en el capítulo 107, en el versículo 20, dice, Él envió su palabra y los sanó, y los libró de la muerte. Cuando nosotros usamos la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que sana nuestras dolencias emocionales, espirituales. Igual, ¿por qué no? Dios es todopoderoso y puede sanar físicamente, Sí. pero su base principal es nuestra salud espiritual, porque como está el espíritu, es lo que se refleja en nuestro cuerpo. Claro. Y dice que te libra de la muerte, te libra del pecado. ¿O tú qué piensas, Luz?